Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Vamos a traer un vídeo muy cargadito porque esta semana ha sido muy complicada en los mercados. Hemos visto muchísima volatilidad con esa presentación de resultados, la decisión de los tipos de interés en Europa. También hemos visto datos de la inflación. Ha sido una semana totalmente trepidante y así lo han demostrado los mercados. Hemos visto cómo ha continuado ese rebote del que veníamos hablando semanas atrás, y en el vídeo de hoy vamos a dar nuestra opinión para ver si este rebote puede continuar. Así que no os lo podéis perder porque lo vamos a ver en la sección de los índices. También veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de los comentarios de YouTube, por Twitter y por Telegram. Y también veremos esa acción sorpresa, que sé que es una de las secciones que más os gusta, así que tampoco os podéis perder esta sección. Y como todas las semanas haremos un repasito a esa lista que tenemos de acciones top internacional. Ojito con las 5 que traemos esta semana, así que creo que va a ser un vídeo muy cargadito, muy interesante y que no va a dejar a nadie indiferente, así que vamos al lío. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices, pero antes vamos a comentar un poquito la situación que tenemos ahora mismo en el mercado, porque puede que esta sección sea la más importante para todos los que estáis invirtiendo ahora mismo en bolsa. ¿Y por qué? Pues porque hemos alcanzado esas zonas objetivos que veníamos marcando al principio del rebote, cuando veíamos, fijaros, esas divergencias en el gráfico y comentábamos que podríamos ver un cambio de tendencia en el corto plazo. Después de unas caídas muy fuertes, pues podríamos rebotar un poquito. Pues bien, ese poquito ya se está pasando un poquito del poquito y ha alcanzado esos objetivos, y de hecho a final de semana ya les ha superado. Ahora la duda que tenemos es si se irá a marcar nuevos objetivos en el gráfico o por el contrario ya habremos tocado techo y veremos caídas muy importantes. Esto lo vamos a ver ahora con los análisis técnicos, pero hay que tener un poco en cuenta la situación que tenemos ahora mismo en el mercado. Creo que era en el vídeo del jueves, comentaba con todos vosotros que sí, que podríamos estar alcanzando ya unos niveles interesantes de resistencia, pero nos faltaba ese toque en el mercado, ese ambiente ya de excesivo optimismo para ya poner fin a ese rebote, es decir, esa confianza excesiva entre los compradores para luego ver esas caídas y dejarles atrapados. Pues bueno, la sesión del viernes vimos una subida muy fuerte en el mercado americano. Vimos como los datos eran mejores de lo esperado, sobre todo en la inflación, y además los resultados empresariales. Al final habíamos visto en algunas empresas tecnológicas que eran muy malos, pero únicamente caían esas empresas, no arrastraban al resto de empresas ni a los índices, y esto acabó provocando que al final de la semana viéramos un repunte muy interesante, marcando una revalorización brutal, como ahora vamos a ver en los índices, en todo lo que llevamos de octubre. Ya sí que es verdad que ayer pude comprobar, yo os decía en el vídeo que os digo del jueves, que suelo ver los comentarios que pone la gente en Twitter, porque así me da ese ambientillo que hay. Si veo excesivo optimismo, puede que estemos cerca de vender, y si veo demasiado pesimismo, puede que estemos cerca de un momento de compra. Todo ello acompañado de los gráficos. Y el viernes, ya después de esas noticias positivas, en la que el crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos era más alto del esperado, el crecimiento del PIB, pues se vio cierto optimismo. Veíamos también como la inflación, por ejemplo, en España, caía un poquito, o más que caer, se ralentizaba, mejor dicho, la subida de los precios, porque la inflación sigue estando muy alta y el crecimiento sigue estando ahí. Es decir, los precios no han caído, simplemente se está ralentizando un poquito la fuerte subida que veníamos viendo durante los meses anteriores. Así que cuidado con la forma de interpretar estos datos. Hay que tener en cuenta también que cuando empezó a hacer mella la inflación y empezó a ser muy fuerte fue en el último trimestre del año pasado. Es decir, ya lo hemos comentado en nuestros vídeos, si la inflación el año pasado, el mes de octubre, ya fue muy alta, pues este año es normal que no sea tan alta o sea mayor que el que veíamos el año pasado, porque ya se habían incrementado los precios. Son incrementos interanuales, de ahí que ahora parezca que se ralentiza un poquito, pero en realidad el crecimiento de la inflación sigue siendo muy alto. Así que mucho cuidado, porque los precios siguen aumentando, aunque puede que no a la misma velocidad de lo que hayamos visto, pues provocado por ese tope que se está imponiendo ahora de los precios, que ya veremos como dentro de unos meses o incluso algún año esto nos puede acabar pasando factura. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Así que creo que el vídeo de hoy va a ser muy interesante, sobre todo el análisis de los índices, porque vamos a ver esa perspectiva de si ya habremos llegado a esos límites en la subida o si por el contrario todavía nos podría quedar un poquito de recorrido. Y bien, vamos a comenzar con el IBEX 35. Hay que recordar que marcábamos ese techo en la media móvil de 70 sesiones
y veíamos cómo en la sesión del miércoles ya lo conseguía superar. Sí que es verdad que fijaros cómo la apertura de las 3 siguientes sesiones estaba muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones, es decir, abría a la baja y luego rebotaba desde esta zona. Y ahora, ¿qué podemos esperar? Pues si marcamos el siguiente objetivo, podría estar en la media de 200 sesiones. Lo comentábamos, primer objetivo podría estar entre los 7.755 en la media de 70 y el siguiente y último en la media de 200. Pero ojo, porque ya esta media de 200 podría ser un objetivo demasiado optimista. Es decir, ahora el rango de movimiento que le podría quedar, fijaros que puede ser más corto, podría llegar en cualquier sesión y acabar dándose la vuelta. Entonces, cuidado ahora mismo porque esto puede acabar dándose la vuelta en cualquier momento. Fijaros, en la sesión del viernes, esto lo vamos a ver igual en Estados Unidos, esto lo vamos a ver en el IBEX y en el DAX. Fijaros como en la sesión del viernes habríamos unas caídas importantes y luego se recuperó. Esta es la típica vela que debería haber venido acompañada con muchísimo volumen y no fue superior al volumen que vimos la sesión anterior. Es decir, cuidado porque puede que las subidas que estamos viendo es más por retirada de cortos, lo veíamos diciendo ya en anteriores sesiones, que por una fuerza de la demanda. Entonces vamos a ver también el gráfico semanal porque nos va a dar una perspectiva más a largo plazo. Fijaros cómo clarísimamente aquí no se ha roto nada en la actual tendencia bajista y lo que hemos visto es que se ha chocado ahora mismo contra la banda media de Bollinger, que también puede llegar a ser un objetivo. Es decir, fijaros, el techo redondeado todavía sigue bastante presente. Cuando vemos un techo redondeado, al igual que al comienzo, fijaros cómo fue una subida muy fuerte, comienza el techo redondeado, ahora fijaros cómo ha caído quizás hasta el medio de esa subida fuerte, ha rebotado hasta donde comenzó el techo redondeado y ojo porque ahora es cuando puede venir la caída fuerte de nuevo hasta los mínimos que veíamos en el año 2020, así que mucho cuidado cuando vemos subidas tan fuertes dentro de una tendencia bajista, puede ser señales muy peligrosas porque la gente se anima, llegamos a esos momentos de euforia, ya estamos viendo que sigue rally de Navidad, que si vamos a volver a máximos, vuelven a sacar pecho todos aquellos que dicen que es bueno invertir a largo plazo en cualquier momento, incluso que hubiéramos invertido en los picos, pero bueno, entonces en esos momentos es cuando tenemos que detectar, como te decía antes, que es el momento quizás de salirnos del mercado. ¿Que ahora puede tener un poquito más de recorrido? Pues sí, fijaros cómo, vamos a marcarlo aquí, podría llegar un poquito más arriba, a la zona de los 8100, 8000, sí, donde se podría encontrar con la media de 200 sesiones, pero muy poquito más, coincidiría con alguna zona de soporte, la que vimos en mayo de 2022, en diciembre de 2021, pero muy poquito más. Ahora mismo, hasta esa zona tendría un rango de movimiento, vamos a verlo, de apenas un 2%. Entonces, mucho cuidado porque podría alcanzarlo en cualquier día. De hecho, estamos viendo mucha volatilidad y subidas muy importantes. Entonces, ahora cuidado porque el final de los techos redondeados suelen ser muy vertiginosos, con una caída muy fuerte. Vamos a continuar con el DAX. Y tenemos una situación muy parecida al IBEX 35. Habíamos marcado esa zona objetivo alrededor de los 13.100 puntos y hemos visto cómo a final de semana les ha superado. Sí que es verdad, por encima también decíamos que tenía la media de 200, que ya la probó en el mes de junio, pero ojo porque puede haber mucha gente esperando estos niveles y luego no acabe llegando a ellos y justo antes de llegar es cuando veamos esa caída tan fuerte en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico semanal y estamos viendo evidentemente que no se ha roto esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes. El anterior máximo tendríamos alrededor de 13.800 puntos y sigue marcando esa tendencia. Por encima, pues como vemos también tiene la media de 200 en el gráfico semanal, no habría que descartar un último impulso para consolidarla como resistencia, pero ojo porque no estamos viendo un suelo en el mercado, es decir, puede irse hasta la media de 200 y continuar cayendo perfectamente y seguir manteniendo la tendencia bajista en el gráfico. Por ejemplo, vemos el final de una fase bajista y vemos un suelo en el mercado, tiene que haber una capitulación en los mercados, es decir, que hay una soltada espectacular porque la gente ya dice esto no va a acabar recuperándose la vida y venden todo, o porque se encuentra en una situación muy complicada económicamente y siguen vendiendo todo. Entonces, fijaros cómo en 2020 vimos esa caída tan fuerte provocada por el coronavirus y fijaros el volumen que tuvimos en una semana espectacular. Ahora mismo no hemos visto nada parecido. Es que es verdad que en marzo, febrero, cuando veíamos el comienzo
del conflicto entre Rusia y Ucrania veíamos un volumen muy alto, pero llegaba a alcanzar lo que veíamos en marzo del 2020. Fijaros también, si echamos un poquito la vista atrás, vamos a poner que se vea más velas. Si nos vamos a 2008, fijaros el volumen que veíamos, tanto en 2008 en febrero como en octubre de 2008 cuando veíamos las últimas subidas. Aquí, por ejemplo, tenéis la capitulación del mercado. Ahora mismo no estamos viendo eso. Fijaros en el volumen que tenemos ahora mismo. Muy bajito, no hemos visto un volumen tan alto. Este tipo de velas donde hay soltadas increíbles en el mercado y a lo mejor te cae de una semana un 15, un 20%. No lo tenemos, por lo tanto, ¿qué tenemos? Una clara tendencia bajista que está muy lejos todavía de la capitulación. Que estas subidas tan fuertes lo único que pueden provocar es acercarnos un poquito más a la capitulación, porque están atrapando a nuevos inversores que creen que el mercado se va a dar la vuelta y es cuando puede venir la caída más fuerte. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado con un exceso de confianza ahora mismo en los mercados. Y si nos vamos al otro lado del charco, pues el Dow Jones vemos cómo lo ha hecho fenomenal esta semana. Fijaros, con desde mínimos y una revalorización de casi el 15%. Es una auténtica barbaridad. Y encima el viernes, fijaros el cierre tan bueno que hizo y con un volumen altísimo. ¿Que da alas a pensar que nos vamos a ir to the moon otra vez? Sí, da alas a pensar, pero puede que esa sea la trampa cuando echamos un poquito la vista atrás y vemos cómo se mantiene la tendencia bajista en los mercados ahora mismo. Por lo tanto, también mucho cuidado. Simplemente lo comentábamos las últimas semanas, veíamos una divergencia, su gráfico semanal, que nos invitaba a pensar en una vuelta importante del gráfico. Y es lo que estamos viendo, un rebote espectacular. Pero la tendencia bajista que tenemos es de libro ahora mismo. Fijaros en ese soporte que marcábamos en los 29.850 aproximadamente, una zona muy importante. Eran ese soporte que marcó enero de 2021, coincidía o estaba muy cerca de esos máximos justo antes de las caídas tan fuertes que vimos en 2020. Y además también estaba la media de 200, es decir, no habría que extrañar que fuera una zona de rebote muy importante y más, encima vemos una divergencia con la última caída. Por lo tanto, hemos visto ese rebote y cuidado porque ahora como se rompa esta estructura de soporte en la próxima caída que veamos, puede que llegue una caída muy pero que muy fuerte en los mercados. Es decir, hay que valorar si nos interesa mantenernos en el mercado durante una semana o 10 días para ver una revalorización a mayores, que quizás como máximo podría llegar a estos 34.000 puntos que podemos ver en el Dow Jones, que sería una zona que me parecería muy complicada, pero que muy complicada ya de superar en el gráfico, llegar hasta allí, para luego quizás ver una caída muy fuerte en los mercados. Ahora mismo, que lo que os comentaba antes, nos están intentando dar la impresión de que no estamos tan mal, es decir, nos dan datos. Ahora mismo los datos que nos están dando económicos son del tercer trimestre, quizás sea el trimestre más positivo del año, es en verano, es cuando todo el mundo gastamos, cuando todo el mundo sale a la calle, hace viajes, entonces siempre se va a maquillar mucho mejor el tercer trimestre del año que los otros trimestres en que a lo mejor la población ya se queda en casa, está un poco más agregada, no quiere salir tanto y a lo mejor el consumo es como ya se reduce mucho y vamos a ver la verdadera realidad, es decir, los resultados del cuarto trimestre del año es muy probable que sean muy diferentes a los que estamos viendo ahora del tercer trimestre y los que se han librado de estas caídas tan fuertes como hemos visto en algunas tecnológicas, pues puede que al final acaben cayendo en el cuarto trimestre cuando llegue ya esa capitulación de los mercados. Sí que es verdad, yo esperaba a lo mejor a modo personal que llegase esa capitulación a mediados del 2023 o quizás el cuarto o el quinto mes del 2023, pero esta subida tan repentina que estamos viendo y tan fuerte y esas ganas que estamos viendo ahora mismo en todos los informativos y en todos los noticieros de hacernos creer que no estamos tan mal, me está dando muy malas sensaciones y esto puede que esté anticipando la caída más fuerte que nos queda por ver en los mercados. Así que por una parte dices, a ver si voy a estar equivocado porque se va a dar la vuelta, pero por otra parte te das cuenta que nos están intentando vender una película que no es tan real como la que de verdad vivimos en el día a día. Así que nada, vamos a continuar con el Nasdaq y vemos cómo en este caso el Nasdaq, la revalorización que ha tenido esta semana no ha sido tan fuerte como la que hemos visto en otros mercados. ¿Por qué? Pues porque las tecnológicas han empezado a resentir. A ver, había una burbuja espectacular en las acciones tecnológicas y al final las burbujas pues acaban pinchando, como ha pasado en todas las ocasiones que hemos visto
una burbuja. Entonces el Nasdaq, como representa a estas acciones, pues aunque veamos rebotes, no son tan fuertes como los que vemos en otro tipo de índices. Por lo tanto, desde mínimos, fijaros, hemos visto una revalorización hasta ahora mismo del 10%. En el Dow Jones veíamos que era del 15%. Es verdad que veíamos a sesión del viernes un volumen muy alto que invita a pensar que podemos continuar marcando nuevos máximos. El objetivo más alto que podríamos ver quizás estaría en la zona de la media móvil de 70 sesiones y a partir de aquí podríamos continuar cayendo. Como fijaros, ya vimos en el mes de septiembre. Vamos a ver la perspectiva también en el gráfico semanal y fijaros cómo aquí rebotó desde la media de 200 en junio de 2022, se fue hasta la media de 70, ahora parece que perdió la de 200, se fue hasta soporte que marcamos los 10.760 puntos y ha visto un rebote hasta la media de 200. Fijaros que aquí tendríamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, podría haber dado alas a ese fuerte rebote de los mercados, quizás si no hubiera sido por los malos datos o los malos resultados interpretados de las acciones tecnológicas, hubiéramos visto un rebote muy interesante, porque la volatilidad que tiene el Nasdaq es brutal. Pero estas acciones tecnológicas como Amazon o como Meta, por ejemplo, que han visto caídas muy fuertes, han provocado que evidentemente no puedan mantenerse a la alza de manera muy fuerte el Nasdaq. Por ejemplo, en el Dow Jones la fuerza que tiene las tecnológicas no ha sido tan fuerte y por eso no hemos visto esas caídas tan importantes. Así que bueno, esta es la perspectiva que tenemos en los gráficos. Como podéis ver, a resúmenes, en el medio y largo plazo seguimos teniendo una clara tendencia bajista. Esto no tiene pinta de que vaya a finalizar. De momento puede que la capitulación parezca que esté más lejos porque nos hemos alejado muchísimo de los mínimos, pero temporalmente, al ver que hay un excesivo, a lo mejor ahora mismo, maquillaje de los resultados o de la situación económica que tenemos a nivel mundial, nos hace pensar que podemos estar viendo un último engaño para ver una caída mucho más fuerte. Así que cuidado con entrar en la trampa, que puede seguir el rebote, evidentemente puede seguir el rebote hasta donde ellos quieran, pero cuanto más fuerte sea el rebote ahora, más fuerte será la caída posterior y más rápida. Así que muchísimo cuidado porque luego puede que ni nos enteremos de la caída que veamos tan fuerte. En estas situaciones económicas complicadas podemos ver que cualquier acción puede desembocar una caída brutal en el mercado. Lo vimos en la anterior crisis con Lehman Brothers cuando quebró, vimos una caída brutal en el mercado y ahora cuidado porque cualquier empresa puede que dé unos malos datos o un mal resultado, lo que se esperaba no sea tal. Por ejemplo, hemos visto este año como Adidas ha presentado ya 3 profit warning, entonces esto puede pasar con cualquier otra acción que arrastre todo el mercado y provoque unas caídas muy fuertes en el mercado. Sí que es verdad, a modo positivo, que durante la presentación de resultados de estas últimas semanas en Estados Unidos no se permite la compra de acciones propias de las empresas. Ahora sí se permite después de la presentación de resultados y además en el año 2023 va a entrar ese impuesto a las acciones americanas de que si compran sus propias acciones van a tener que pagar un nuevo impuesto. Por lo tanto, puede que esto ayude a que ahora compren un poquito más de acciones propias, ya que el año que viene les va a hacer pagar ese impuesto. Por lo tanto, ¿que esto podría dar un último impulso al alza de la cotización? Sí, es verdad, podría ser un impulso al alza de la cotización, pero luego puede que veamos esas caídas mucho más fuertes. Hay que tener en cuenta que el mercado nos intenta engañar en todo momento. Es decir, tenemos los tiburones y los pececillos, que somos nosotros, los que estoy viendo el vídeo, y yo, somos pececillos en el mercado. Si recordáis los meses atrás, la hecatombe se esperaba para el mes de octubre. Y ayer creo que leí en Twitter que estamos viendo el mejor octubre, no sé si era en el último siglo, en el último medio siglo, una auténtica barbaridad. Así que fijaros que mucha gente que se ha quedado con los titulares hace unos meses habrá pensado, pues yo en octubre me voy a poner en corto porque va a ser la hecatombe. Y al final hemos visto el mejor octubre. Ahora puede que empiecen a vender la moto de que vamos a ver que esto es el comienzo de un rally, que vamos a volver a máximos, que viene el rally de Navidad y ahí puede que llegue la traca final y veamos unas caídas muy fuertes a finales de año, incluso ya en el primer trimestre de 2023, que ahí ya va a ser cuando va a entrar de forma muy fuerte la crisis en la economía real. En este 2023 vamos a ver datos ya de recesión, de crecimientos negativos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y esto ya va a ser muy mala señal. Y siempre estos datos negativos de recesión en la economía suelen coincidir con los mínimos en los mercados bursátiles.
Por lo tanto, por eso creemos que el año que viene es cuando veremos esos mínimos a principios, en el primer semestre de 2023, veremos los mínimos en el mercado y a partir de ahí la bolsa puede que se recupere, aunque evidentemente la situación económica y al nivel familiar, la economía puede que esté muy dañada. Pero ya sabéis todos que la bolsa va bastante por delante de la economía real. Así que bueno, creo que estará una parte muy importante del vídeo para situarnos donde nos encontramos ahora mismo y espero pues haber dado y haber sabido explicar esta situación en la que nos encontramos, como os digo. Bueno, pues después del sermón que os he metido con la sección de los índices, pero me parecía muy interesante. De hecho, entre la sección de los índices, grabarme el vídeo con la sección de los índices y ahora la sección de sugerencias, me he metido 5 minutos a Twitter y he visto ya unos cuantos tweets de qué pasa con los bajistas, que si ya se están escondiendo, que si para aquí, que si para allá. Señal de que se viene el toquetazo en los mercados. Antes o después va a llegar. Pero bueno, vamos a comenzar con las acciones que me habéis pedido. Tenemos muy poquitas. En el vídeo del jueves os dije que venga, que me dijerais acciones y veo que os habéis puesto las pilas y me habéis pedido unas cuantas. Así que como siempre yo encantado de analizarlas. La primera no es una acción, es un ETF que replica al Nasdaq. Es decir, prácticamente casi es el mismo gráfico que podríamos ver en el Nasdaq que acabamos de ver ahora mismo. Y me preguntabais que cómo veía a una inversión de mínimo o de 5 años. Entonces, habrá que coger un gráfico mensual para verlo. Y si tenemos en cuenta que estamos dentro de una fase bajista y que no hemos visto ese suelo en los mercados, como hemos comentado, que no ha llegado la capitulación, puede que le quede mucha caída. En mi opinión, al igual que hago la sección de top internacional, donde marco esos mínimos que podemos ver en el mercado, no os lo he comentado creo que en ningún vídeo, pero pienso que en el Nasdaq podríamos llegar a ver los precios que veíamos en 2015, esos máximos de 2015. En el caso de este ETF, el QQQ de Estados Unidos, pues podría estar alrededor de los 113. Entonces todavía le quedaría muchísima caída. Ahora hemos visto que me ha rebotado muy cerquita de la media de 70. Luego, fijaros cómo podría irse la de 200, que coincidiría con los mínimos que veríamos en marzo. Y ya las últimas caídas, ya la desesperación en el mercado, que llegaría por encima de los 100. Por lo tanto, en 5 años, pues es muy probable que hayamos visto mínimos, es decir, esa capitulación, ya ese suelo en los mercados, ya habremos visto una recuperación. Evidentemente, no podemos saber si en 5 años habremos recuperado en la zona actual o no, pero bueno, quizás a 20 años pues seguramente la habremos recuperado y la habremos superado con creces y tendremos una rentabilidad espectacular. A 5 años pues nos quedaría mucho por saber. Ahora mismo no sabemos hasta dónde va a llegar la crisis, cómo nos va a quedar, cómo nos va a acabar afectando y puede que estaría ahí entre Pinto y Valdemoro. Lo que sí que parece claro es que, como decimos, no hemos visto mínimos y podría todavía quedarle muchísima caída. La siguiente de las acciones que también me habéis pedido es Acciona Renovables, Acciona Energía. Entonces vamos a ver que veíamos una buena tendencia alcista desde principios de 2022. Fijaros cómo se fue hasta los 44. Esa apuesta por las renovables después del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que se ha visto que somos totalmente dependientes del gas y tenemos que buscar otras alternativas energéticas. Esto ha apoyado mucho a todas las acciones de energías renovables. No ha provocado esta subida, pero ojo, porque nos encontramos dentro de una fase bajista de los mercados y aquí no se libra ni Dios, pero ni Dios, es decir, no se libra nada, ni el valor refugio, que es el oro. Es decir, si cogéis el oro, por ejemplo, en otras crisis, veréis que a lo mejor la caída no ha sido tan fuerte como en el Dow Jones o en el S&P, pero también cayó con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la gente necesita vender y obtener liquidez. Entonces, todo acaba cayendo en bloque. Y bien, como vemos en Acciona, ahora estamos dentro de una clara tendencia bajista. Y fijaros qué bien están actuando las medias móviles. Primero, en la caída se fue a la de 70, intentó rebotar, pero luego la acabó perdiendo, comenzando esa nueva tendencia de máximos y mínimos decrecientes, se fue hasta la de 70, la consolidó como resistencia, cayó hasta la de 200, la consolidó como soporte y ahora se ha ido de nuevo hasta la de 70. Más recorrido va a ser complicado. Ahora lo más probable es que vuelva a caer y pierda la de 200. Fijaros, podría ser el mismo movimiento que veíamos aquí, rebotó en un primer momento la de 70, como ahora la de 200, ve ese rebote y cuando vuelva a caer,
es cuando ya la pierda y dé continuidad a la caída. La siguiente zona que podríamos localizar como soporte en el gráfico podría estar alrededor de los 33 euros. Por lo tanto, daría continuidad a la tendencia bajista y perdería esa media de 200. Acerinos, hemos visto un buen rebote en las acciones del acero, lo hemos visto también en ArcelorMittal. En el caso de Acerinos parece que el rebote ha llegado hasta esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo está una zona muy importante de resistencia. A partir de aquí puede que dé de nuevo continuidad a las caídas y ojo porque la siguiente caída podría acabar perdiendo esa zona de mínimos los 7,97, 7,96, es decir, prácticamente en los 8 euros. A partir de esta zona pues daríamos continuidad a la caída. Fijaros que es una zona de soporte muy buena, la actual, porque a partir de aquí es cuando vimos las últimas subidas. Aquí sí hemos visto todo este movimiento lateral del gráfico. A partir de aquí, cuando pierda esta zona, fijaros como la caída podría ser brutal, al igual que vimos una subida brutal a final de 2020. Así que mucho cuidado si ahora vemos una caída y perfora esos 8 euros. Air France vimos una caída muy fuerte en la sesión del viernes. Supongo pues, que habrá presentado resultados o alguna historia de estas, alguna noticia que le hace caer con tanta fuerza. Pero si nos basamos en el técnico, vemos como en el rebote que vio desde julio se enredó en la media 70, la perdió. Luego vi ese rebote acompañado de ese rebote que vimos en los mercados, superó la media de 70, se fue hasta la E200 y al llegar a la E200 ha caído con mucha fuerza y ha perdido la E70 también. Aquí podríamos ver, fijaros, el reflejo de lo que podríamos acabar viendo las siguientes semanas en los mercados. Vemos un rebote, perfora esas primeras resistencias que en principio pensamos que a partir de aquí ya se va a dar la vuelta, da confianza a los inversores y aquí ya en la resistencia siguiente se mete el toquetazo final y al final el toquetazo final es muy fuerte y puede que continúe cayendo de nuevo hasta los mínimos que veíamos en julio, así que cuidado ahora mismo. Auda Renovables hemos visto también cómo rebotaba desde esa sección del 13 de octubre, veíamos una divergencia en el gráfico, fijaros, vamos a marcarla desde aquí, veamos la divergencia entre la cotización y el RSI, pues que imitaba a ese rebote. La verdad que el rebote no ha tenido demasiada fuerza, hemos visto apenas una revalorización, fijaros, desde mínimos del 20%, que puede parecer mucho, pero para este tipo de acciones pues tampoco es tanto si además tenemos en cuenta que los mínimos estamos cogiendo el intradía de la última sesión de la caída y que ahora de hecho ha perdido ya bastante. Es probable que dé continuidad a las caídas y se vaya hasta esa zona que tenemos marcada. Vamos a verlo en el semanal. Los 0,62. Es una zona que anteriormente actuaba como resistencia y que luego al superarla la cotización voló y al final pues puede que es donde tenga el objetivo de la caída en un primer momento. Luego, si vemos que el mercado continúa cayendo, ojo porque podría irse hasta la zona de 0,40, que es donde tendría, fijaros, el siguiente soporte en el gráfico. Vamos a acercarnos un poquito para que lo veáis. Era la siguiente zona de soporte importante. Vamos a quitar estos máximos para que lo veamos mucho mejor. Fijaros, la zona de 0,40 también justo antes de ver es el último impulso al alza. Es lo que ha hecho que luego se mantenga prácticamente lateral, pero eso sí con mucha volatilidad estos últimos años. CaixaBank, al igual que las acciones del sector bancario, se encontraba muy cerca de máximos en el gráfico. Fijaros, la subida ha sido muy fuerte en los últimos meses, provocado en un primer momento por esa subida de los tipos de interés, porque los bancos van a tener un mayor margen y toda esa historia que nos están contando antes de que veamos cómo las empresas y las familias no pueden pagar la deuda y se acaben comiendo el marrón los bancos, un marrón que también viene provocado por ellos. Entonces, fijaros ya en el más corto plazo, como en la sesión del viernes vimos una caída muy fuerte, creo que también presentó resultados en la sesión del viernes. ¿Y hasta dónde se ha ido? Pues hasta la media móvil de 70 sesiones, que es la que en un primer momento está actuando como soporte. Fijaros que actúa muy bien la media de 70 en el gráfico de CaixaBank. Ha actuado como soporte ya en varias ocasiones, en el mes de septiembre, luego en agosto actuó como resistencia, al superarla subió con muchísima fuerza. Fijaros como en la tendencia alcista anterior también actuó como soporte, por lo tanto ahora hay que vigilarla muy de cerca porque si la pierde podríamos ver una caída muy fuerte de nuevo hasta la zona de los 2,94. Tendríamos la zona de los 3,10 que son los máximos que marcó en agosto y también se encontraría con la media de 200 sesiones, pero como decimos creo que marca mucho mejor
la tendencia a la media de 70 que la de 200. Además, fijaros el volumen que vimos en la sesión del viernes. Así que cuidado porque puede que haya hecho techo ya en el rebote. La cotización de CaixaBank, que después de la caída del 7% del viernes, pues parece más que evidente. Pero bueno, no está de más recordar. Y ahora podríamos ver caídas de nuevo muy importantes que en los siguientes meses podría llevar de nuevo a la cotización a la zona de 2,67, haciendo sus respectivas paradas, como decimos. Fijaros en la zona de 3,10 y la zona de 2,93, aunque puede que los rebotes sean muy cortos en el gráfico. Cierto motivo, pues me comentabais que queréis saliros en la zona, creo que era de los 28. La verdad que atinasteis muchísimo. No me acuerdo quién me lo preguntó, creo que fue en los comentarios de YouTube. Pero justo prácticamente entrar en la zona de máximos, porque es donde están prácticamente los máximos. No sé, yo creo que a lo mejor el comentario no estaba bien, porque me decís que vais a entrar en los 28 y queréis saliros en los 28. Me parecería atinar muchísimo en la zona de máximos, pero bueno, ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Pues fijaros cómo, si ahora mismo la cotización empieza a corregir, podríamos ver una clara divergencia. El cierre del viernes era clave en esta acción. ¿Y por qué? Porque si se mantenía al alza con muchísima fuerza, podría romper esta divergencia en el gráfico. Pero ojo, porque ahora, esto lo que invita a pensar, más después de esa pequeña corrección que vimos el viernes, es que podemos ver una corrección, cumpliría la divergencia y podría caer de nuevo hasta la zona de 21,20. Es probable que la sesión de lunes, después del cierre tan alcista que vimos en la última parte de la sesión de Estados Unidos, veamos un primer impulso en la primera parte del día. No habría que descartar, a lo mejor que llegase incluso a los 26, pero ojo, porque yo creo que esta semana puede venir un buen toquetazo en las bolsas. Pero es probable que veamos el comienzo de una nueva caída importante en los mercados. Ahora nos queda la resaca de la subida que vimos al final, como decimos, de Estados Unidos, pero cuando se nos pase esa resaca, vendrá la caída tan fuerte en los mercados. El objetivo, como mucho, los 26, los 28, la verdad que los veo bastante complicados, a no ser que veamos durante 2-3 sesiones que se mantiene al alza y rompe esta resistencia, pero habría que verlo en cierres en el diario, es decir, no que lo supere en el intradía. De Oleo muy poquito, podemos decir positivo de ella, veamos un rebote, sí que es verdad, después de formar esa divergencia, veamos que se iba hasta la banda superior de Bollinger, de mínimos a máximos un 15%, pero muy poquito más. Llegar a la banda superior de Bollinger, hay mucha debilidad dentro de esta acción, no hay nada de confianza ahora mismo en los chicharros y vuelve a caer con mucha fuerza. Está esa zona clave de soporte los 0,23. Es una zona que se estuvo moviendo, fijaros, muy bien en movimiento lateral durante el año 2020 entre los 0,23 y los 0,31. También los 0,28 eran importantes y ahora parece que esos 0,23 también están actuando como soporte. Si pierde esta zona, muchísimo cuidado, porque la caída se iría directa hasta los 0,16. Por lo tanto, muchísimo riesgo ahora mismo en la cotización de Oleo. ¿Que ahora veremos un rebote? Pues con mucho, ¿hasta dónde puede llegar? Pues fijaros que yo pondría el máximo en los 0,26 porque es donde se encontraría la media de 70 y además sería una resistencia muy importante porque antes habría actuado como soporte en esta zona la cotización. La siguiente de las acciones no la conocía, pero la tendencia alcista es espectacular. Vamos a poner todo el gráfico y vemos que comenzó a cotizar en julio de 2021 y solo ha hecho ver crecer a su cotización. Ahora sí que es verdad que hay una ralentización del crecimiento de la acción y ojo, porque la media de 70 podría ser la clave. Es decir, ahora fijaros que en la caída que vimos en el mes de octubre ha quedado justo los máximos que veíamos en mayo de 2022 cuando vimos esa caída tan fuerte. Entonces, esta zona es clave, los 70 euros. Como la pierda, ojito, porque la caída podría ser muy fuerte, incluso podría irse hasta los mínimos que veíamos en mayo de 2022. Tendría la media de 200 por el camino, pero mucho cuidado, porque este tipo de acciones que llevan un poquito tiempo cotizando, las medias móviles no acaban de funcionar muy bien. Por ejemplo, la de 70 sí, porque ya lleva mucho tiempo. Fijaros que aquí se corta. Del 21 para el 2000, la de 200 sesiones se corta incluso a mitad de este año. Por lo tanto, no habría que darla demasiada fiabilidad. Puede que aquí hubo un movimiento de acumulación importante, que también hubiera una zona de soporte buena, en los 60. Es decir, podemos ver una caída hasta los 60, un rebote hasta los 70 de nuevo y puede que luego cayera hasta esos mínimos que veíamos en mayo. Por lo tanto, ojo, porque esa ralentización del crecimiento que venimos viendo durante los últimos años puede indicar que ahora veamos caídas importantes en el gráfico.
ENCE la verdad que ha estado muy paradita esta semana, sí hemos visto mucha volatilidad, pero como veis prácticamente con los cierres que vemos en el diario se ha mantenido en lateral. Vemos cómo se ha apoyado en alguna sesión, en la media de 70 sesiones, esto fue el viernes de la semana anterior y ahora parece que se mantiene en esa zona de 3,40. La está costando superar o mantenerse sobre ella. O despegarse, mejor dicho, porque sí que es verdad que ha cerrado por encima. Si consiguiera dar un poquito de margen al alza, es decir, llegar a esa zona de 3,50 aproximadamente, podría irse hasta los 3,75, pero sí que es verdad que necesitaría mucho volumen. Fijaros cómo en la primera subida, cuando intentó superar la media, la zona de los 3,40, había bastante volumen, vuelve a caer un poquito, y ya la última de esta semana, intentando mantenerse por la zona de 3,40, el volumen ha sido inferior. Es decir, esta semana que debemos vigilar a principios de la semana, si vemos subidas, que sea una subida con más volumen que el que veíamos al final de la semana. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar que aquí se ha acumulado y que nos vamos a los 3,75, pero como veamos subidas hasta la zona de 3,50 con poquito volumen, puede que sea subida trampa para hacernos pensar que va a despegar y sea lo contrario y caigamos con mucha fuerza y pierda la media de 70 y se vaya hasta la zona de 3,20, que es donde tiene el siguiente soporte importante en el gráfico, y a partir de aquí, si el mercado continúa cayendo, podríamos irnos hasta los 2,85, que es un soporte, fijaros, muy importante en el gráfico. Habíamos visto una tendencia alcista muy buena en todo 2022 y ahora pues parece que comienza una nueva tónica de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Por lo tanto, cuidado ahora mismo porque la fase alcista que ha venido provocada prácticamente por ese aumento de la celulosa, que le ha venido muy bien a la cotización de ENCE, porque lo hemos comentado muchas veces, en las acciones cíclicas lo tienen en un principio muy fácil para contener la inflación. Pueden mantener esa subida de precios, lo repercuten en sus clientes y sus clientes, mientras puedan ir pagando esa subida de precios, pues incluso puede que estas acciones tengan beneficios. Pero el problema llega cuando esa subida de precios ya no la pueden repercutir más en sus clientes porque no lo pueden pagar. Entonces estas empresas que están en el origen de la cadena le siguen aumentando los precios o siguen teniendo los precios muy altos de sus materias primas y al final acaban dañando muchísimo sus resultados y acaban cayendo también en los mercados. La cotización de Indra, pues vemos que ha tenido un fuerte rebote también desde mediados de octubre y hasta donde se ha ido, hasta la media de 200 sesiones. Fijaros cómo la mayoría de las acciones que estamos analizando, que cada una es de un padre y de una madre, están todas muy cerca o están todas enredadas en zona de resistencia. Por lo tanto, ojo porque puede que estemos llegando al final ya. Siempre que vemos estos rebotes tan fuertes, suele haber velas de escape al alza que nos hagan pensar que va a continuar con mucha fuerza y sean velas trampas. Y cuidado con ver ese tipo de velas a comienzos de esta semana. Bien, como decíamos, Indra, ¿dónde se encuentra? La media de 200, zona clara de resistencia en el gráfico. Mayor recorrido, como mucho hasta los 9 euros, por ser zona única exclusivamente psicológica, porque sí que es verdad que ha actuado alguna vez como soporte. Más allá de esta zona va a ser complicado, fijaros cómo el volumen en la subida ha sido muy fuerte, pero ahora en el momento que el volumen ha bajado un poquito, la cotización ya no tiene fuerza. Como ahora pierda la media de 200, ojo, porque podría irse de nuevo hasta la zona de los 8 euros. Así que cuidado porque o le meten gasolina a esta subida o al final acabaremos viendo una caída importante en el gráfico. Antes de llegar a los 8 euros tendría la media de 70, puede que se ralentice un poquito por aquí la caída. Finalmente actuó como resistencia, ahora puede actuar como soporte, pero puede que el objetivo se vaya hasta los 8 euros o incluso vaya hasta los mínimos que tenemos en la zona de 7,50. Lo que está claro es que tenemos una tendencia bajista en el gráfico que en los próximos meses puede acabar comiéndose todo lo ganado desde el 2020. Vale, la siguiente de las acciones, todas las acciones que me habéis pedido y que no conocía y que me gusta este tipo de movimientos que están haciendo las acciones. Fijaros cómo está haciendo un claro suelo redondeado en la cotización. Ahora es importante que este suelo redondeado, que ahora mismo podría estar en la mitad, empiece a marcar nuevos máximos para ver que se complete el suelo redondeado hasta la zona de los 90 céntimos. Puede ser demasiado pronto para decirlo, porque esos suelos redondeados hasta que no se empieza a ver señales claras, por ejemplo, aquí ha superado la media de 70, que venía actuando como resistencia clarísima, necesitáis hasta la de 200, consolidar la de 70 como soporte y superar la de 200, ahí ya podríamos empezar a ver señales muy positivas. Es probable que veamos un repunte hasta la zona de 0,70, que caigamos con mucha fuerza de nuevo, pero lo importante es que
esa forma de suelo redondeado no se rompa para poner ese objetivo, quizás hasta esa zona de 0,90, incluso por encima del euro. Pero bueno, esto puede que le quede bastante tiempo, así que creo que es importante irla vigilando de vez en cuando para ver si esa figura de suelo redondeado se sigue cumpliendo en el gráfico. De momento parece que lo está haciendo muy bien y esta vela quizás puede que marque el punto medio de todo ese suelo redondeado. La cotización de OHL, pues la verdad que ha sido catastrófica. En las últimas semanas hemos visto una caída fortísima y fijaros dónde se ha frenado. En esa zona, vamos a ver el gráfico semanal, en esa zona que marcábamos en los 0,40. Vamos a marcarla en el gráfico semanal y vemos que son los mínimos que tenía la cotización desde el año 2020, que es donde se encuentra ahora mismo. Volvemos al gráfico diario y vemos como a partir de aquí pues parece que se ha ralentizado la caída, pero fijaros que la media de 6 sesiones es la que está marcando cada rebote, esa resistencia en el gráfico. Si la supera y la consolida, puede que veamos un rebote de nuevo muy importante en el gráfico, pero mucho cuidado con coger un cuchillo que está cayendo en picado porque nos podemos acabar cortando. Por lo tanto, muchísimo riesgo ahora mismo en la cotización de OHL, que a lo mejor analizamos dentro de un año o dos y ha tenido una revalorización espectacular y se ha ido hasta el euro, pues puede llegar. Pero ojito, porque son muy peligrosas este tipo de acciones en situaciones tan complicadas económicas como la que vamos a vivir en los próximos meses. Así que cuidado. Zona de soporte ahora al 0,40, sí, podemos ver un rebote también, pero cuidado porque puede ser un rebote para continuar cayendo y relajar un poquito la sobreventa en su cotización. Y la última de las acciones que me habéis pedido es Horizon. También vemos que se ha frenado en esa zona de los 2,10, en la zona que marcábamos como soporte en el gráfico. Y ahora quizás, si da continuidad al rebote, podría llegar hasta esa media de 70 sesiones que anteriormente ya ha actuado también como resistencia. Más allá, pues será complicado. La media de 200 en la zona de 2,51, la de 70 a los 2,29 sería un rebote en 4, un 5% más o menos, un 7%. Por lo tanto, además también coincidiría con otra zona interesante en el gráfico. Fijaros, 2,30 tiene máximos y soportes en esta zona, pero poquito más. Es una acción muy volátil, puede coger una misma sesión y hasta ella y caer, pero poquito más. La tendencia clarísimamente bajista en el gráfico y sin señales claras de que podamos ver un rebote o el final de la tendencia bajista. Hay muchas acciones que han caído tanto que nos da la sensación de que es imposible que caigan más, pero cuando el mercado cae en bloque y le queda esa caída en bloque, como ya hemos diciendo todo el vídeo, es complicado ver que este tipo de acciones, aunque hayan caído mucho, que no sigan cayendo. A lo mejor le queda una última corrección de un 20, un 30% y a partir de ahí ya comienza una nueva fase alcista. Después de todo lo caído, que ahora mismo caiga un 20 o un 30%, nos va a parecer algo mínimo, como decimos después de ver toda la caída. Lleva cayendo desde máximos, fijaros, un 52%, que le queda un 15 o un 20% más. No va a hacer mucho en su cuantificación, quizás iría hasta los mínimos que veríamos en marzo. Por lo tanto, ojo con acciones que también pensemos que haya caído mucho y que no puedan caer más, porque sí que pueden acabar cayendo si el mercado acaba cayendo en bloque. Bien, pues vamos con la sección de top internacional. Vamos a dar un repasito a 5 acciones que me parece que están muy interesantes esta semana. Y bien, vamos a comenzar con ACS. Lo primero que vamos a ver que se encuentra todavía un 70% hasta la zona objetivo ya de caída en el gráfico. De hecho, hemos visto una subida espectacular en las 2 últimas semanas. Lo estamos analizando en el gráfico semanal porque es donde podemos coger alguna señal más que en el gráfico mensual. Y fijaros cómo en la última subida entre la cotización y el RSI podríamos estar viendo una divergencia. Por lo tanto, muchísimo cuidado porque si esta semana no se mantiene alcista y rompe la divergencia, es decir, si el RSI no consigue marcar un máximo superior de los 68,44, ahora mismo están en 65,47, la divergencia podría acabar cumpliéndose y ver una caída muy fuerte que mandará la cotización de nuevo hasta los 20 euros y ojo, porque esta zona como una pierda podría acabar cayendo en picado en el gráfico en los siguientes meses. Así que cuidado con esas últimas subidas que hemos visto en las 2 últimas semanas si ahora mismo no tienen continuidad. Sí se puede ir hasta esa zona de los 26,55, pero incluso yéndose hasta esa zona puede que no se rompiese la divergencia. Así que vamos a ver, esta semana va a ser clave
para la cotización de ACS porque puede que marque la tendencia para los próximos meses. Adidas la ha traído porque fijaros está muy pero que muy cerquita de esa zona objetivo, está a apenas un 14%, incluso en los mínimos que hemos visto esta semana se ha quedado a un 9%, ha estado muy cerquita ya de esa zona. Cuando analizábamos el mes de julio me he ido al vídeo a ver a cuánto estaba cuando analizábamos, ir a por la zona de aquí, estaba a los 171 y decíamos que estaba un 50% de caída y que podría continuar cayendo aunque ya hubiese caído un 50%. Bien, pues ya está un 14%, es decir, vamos viendo cómo van cayendo acciones poco a poco y se van yendo hasta esos objetivos. Por ejemplo, la cotización de Adidas, ¿por qué ha ido tan mal? Pues ha reconocido 3 profit warning, es decir, los resultados que se esperaban no van a ser tales y van a ser mucho peores, provocados por la guerra de Ucrania, por el aumento del precio de las materias primas, etc, etc, etc. Está reduciéndose las ventas. Todas las historias que se ven en una crisis económica. Adidas lo que ha hecho es no maquillarlo, lo ha reconocido y el mercado lo penaliza. Otras acciones pueden que lo estén maquillando y se estén manteniendo, pero luego la cruda realidad acabará llegando a todas. Acabaremos viendo caídas mucho más importantes. Que veamos acciones que caen antes que el resto es bueno porque nos da juego a poder entrar antes de tiempo. Es decir, antes de que veamos todas de golpe yéndose hasta ahí. Entonces nos puede ir planificando mucho mejor la cartera. Y simplemente os traía Adidas por esa razón. Que ya está muy cerquita y es cuando hay que marcar ya la vigilancia total. Porque puede que estemos muy cerquita de los mínimos. De hecho, creo que presenta resultados a principios de noviembre y cuidado porque viene muy castigada. Es la misma teoría parecida a la que podríamos hablar de otras acciones que hemos analizado esta semana. Decíamos que venían muy castigadas y que en los resultados podríamos ver cómo rebotaban. Ha pasado totalmente lo contrario, ha continuado cayendo, pero ojo, porque en el caso de Adidas podría llegar a ser diferente, porque Adidas ya ha reconocido que los resultados van a ser malos y el castigo ya le ha recibido. Como los resultados sean iguales o un poquito mejores, como ya está descontada la caída, puede que veamos un pequeño rebote en el gráfico, pero eso sí, puede que todavía le acabe quedando las últimas caídas en el gráfico. La siguiente de las acciones es Allianz. ¿Y por qué hemos traído Allianz? Porque fijaros lo bien que lleva actuando como soporte la media de 200 sesiones en el gráfico. La perdió entre el mes de junio y julio, vimos cómo la hemos leído como resistencia y volvió a caer, y ahora el rebote hasta donde ha ido, hasta la media de 200. ¿Qué podemos intuir aquí? Pues que una vez alcanzada de nuevo la media de 200, continuará cayendo, es decir, de nuevo vemos una acción importante que está en una zona clara de resistencia y que todo apunta a que podría continuar cayendo ahora las siguientes semanas. Así que ojo porque, como decimos, resistencia clara y podría continuar cayendo y en este caso si pierde los mínimos que vimos entre septiembre y principios de octubre podría irse hasta los mínimos que veíamos al final de 2020 alrededor de los 140 euros. La siguiente de las acciones pues es Amazon. Presentado resultados y han sido malos. Es verdad que se ha recuperado, cierre semanal, volumen ha sido altísimo con la caída. Y es que fijaros que la zona de soporte, los 105 aproximadamente, 105 dólares, está actuando muy bien. Era una zona clave de resistencia anteriormente. Fijaros cómo cuando consiguió superarla, la cotización voló. Literalmente, fijaros en esta vela, una revalorización en una semana del 16% y ahora es un soporte muy importante. Cuando le pierda, cuidado, porque podría irse directo hasta la zona de los 79 dólares, que es donde tiene el siguiente soporte. Y a partir de aquí, ojito, porque podría ponerla directa hasta ese objetivo que tenemos marcado en el gráfico en los 35 dólares. Y la última de las acciones es Electronic Arts. Está jugando muy bien con las medias móviles. Ahora mismo, fijaros el rebote hasta donde ha llegado, hasta la media de 70. Mismo punto donde llegó en verano. A partir de aquí, pues puede ser complicado que se mantenga al alza y que dé continuidad a la tendencia bajista clara que venimos viendo en el gráfico. Siguiente objetivo bajista, fijaros que podría estar en los 108-109 dólares, una zona clara de soporte y de resistencia, y a partir de aquí puede que llegue esa capitulación que mande a la cotización hasta la zona de los 70 dólares aproximadamente, y ya luego le quedarían las últimas caídas de desesperación en el mercado. Vale, ya hemos visto la capitulación, vamos a subir. Pues no, quedan las de la desesperación
que ya llegaría hasta los 60. Ahora mismo está un 53% de caída. Así que bueno, puede, como decimos, que el rebote ha llegado a su fin al chocar con esa media de 70 y ahora demos continuidad a las caídas en el gráfico. Así que bueno, estas son las 5 acciones que hemos analizado esta semana. Muchas han experimentado un rebote muy interesante, otras no, otras hemos visto caídas muy fuertes, como hemos visto por ejemplo en Amazon, también Adidas, que ha continuado cayendo. Y estos son los momentos de duda de no van a alcanzar esas zonas de soporte que hemos marcado en el gráfico, pero ojo porque en todas las tendencias bajistas vemos rebotes muy importantes, en fases bajistas, mejor dicho, ciclos bajistas de los mercados que duran durante año y medio o 2 años. Y es normal que veamos este tipo de rebotes. De hecho, los rebotes más fuertes suelen ser el comienzo de una caída muy importante en los gráficos. Y ahora estamos empezando a ver un excesivo optimismo. Si decíamos jueves que no, el viernes ya con esas noticias positivas de la economía de Estados Unidos empezábamos a ver un poco más de optimismo. Pero como podéis ver en los gráficos, estamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista. Por lo tanto, cuidado porque las últimas en caer van a ser empresas muy fuertes. Pero cuando caigan van a caer también muy fuerte, así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia, como ya sabréis muchos, es la clave en las inversiones. Bien, pues aquí tenemos la acción sorpresa de la semana pasada, la que me tenéis que haber dicho en los comentarios qué es lo que iba a suceder. Vamos a recordar que la opción A era que perdía la media móvil de 70 sesiones y acaba perdiendo todo lo ganado. La opción B, veíamos un movimiento lateral después de hacerse el doble suelo sobre la media 70, entre la media 70 y los máximos. Y la opción C era que volvía a esos máximos y la superaba. Así que vamos a ver la resolución de este caso de esta semana. Pues aquí tenemos la acción de esta semana y era Nvidia, y además de muy reciente el gráfico, como veis también de 2022, muy parecida a la de la semana pasada, así que ya os podéis hacer una idea de lo que acabó pasando. Vais a fijaros que en el momento que echemos un poquito la vista atrás y vayamos avanzando en el gráfico, acabó perdiendo la media móvil de 70 sesiones y acabó cayendo, fijaros, la caída que ha acumulado durante todo este año. Y bien, vamos a analizarla. Es muy interesante este tipo de acciones. He querido coger acciones de un gráfico reciente para que veáis que a lo mejor en los puntos máximos del mercado sí que es posible a veces analizar y ver el final de una clara tendencia alcista, por lo menos salirnos ante una corrección y luego se va poniendo más feo, ya por lo menos nos hemos salido a tiempo más o menos. Y bien, vamos a ver qué sucedía en la cotización de Nvidia a finales del pasado año. Bien, lo primero que podíamos analizar era una clarísima divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. ¿Y qué nos anunciaba esto? Pues evidentemente que la subida había ido perdiendo fuerza. Aquí veíamos una subida un poquito más estable, aquí se aceleró muchísimo, subida especulativa, cayó y volvió a subir especulativamente. Y aquí es cuando ya se formó la divergencia y nos daba señales de agotamiento. Además, fijaros cómo en esta primera subida, fijaros, esta vela, el volumen que tenía, y ya al final el volumen era mucho más bajito. Por lo tanto, esto ya nos indicaba que era una subida sin fuerza. Y bien, lo demás que podíamos ver en el gráfico la habíamos marcado hasta el 6 de enero, estábamos por aquí, esta era la última vela que poníamos. Fijaros también que la subida que veíamos rebotar sobre la media de 70 tenía muy poquito volumen, iba a la baja ese volumen, también señal de debilidad que nos anunciaba que no podría mantenerse al alza. Y por último también fijaros cómo las últimas velas, recordad que teníamos hasta esta vela del 6 de enero, estas dos últimas velas de caída tenían mucho más volumen que las que veíamos anteriormente en la subida. Aquí vemos movimiento lateral y la caída venía acompañado con mucho más volumen que en la subida, fijaros. Aquí la comparación era mucho más alta en la caída que en la subida. Señal de que, caeríamos con mucha fuerza y perderíamos la media móvil de 70 sesiones, como al final así acabamos viendo. Fijaros que cayó hasta la media de 200, rebotó hasta la de 70 y al final, aunque parecía que hacía una superarla, acabó cayendo de nuevo con muchísima fuerza, como hemos visto durante todo este año. Así que nada, este ha sido el resultado de la acción sorpresa de la semana pasada y ahora vamos con una nueva acción sorpresa para poneros deberes esta próxima semana. Y bien, la acción que ponemos como sorpresa, donde os vamos a poner deberes, es decir, me vais a tener que decir en los comentarios qué es lo que va a pasar esta semana, es la que veis aquí
en el gráfico. Es una acción que, como podéis ver, ha habido un movimiento un poquito alcista, lateral en las primeras 3/4 partes del gráfico, y al final vemos una caída repentina, una caída espectacular en la continuación. Os voy a dar una pista porque si no os va a descolocar muchísimo este gráfico. Y es un gráfico semanal, es decir, no es un gráfico diario como estamos viendo en otras acciones, sino que es un gráfico semanal. Y bien, ahora vamos a tener tres opciones. La primera de las opciones que vamos a tener es que después de la última caída vemos esa última vela. Ya, pues a partir de esa vela final alcista vamos a ver una recuperación de nuevo hasta los máximos que podemos ver en el gráfico. La segunda de las opciones es que después de marcar ese mínimo y esa recuperación en la última vela, veremos un movimiento lateral entre los mínimos del gráfico y la media móvil de 200 sesiones. Y la tercera de las opciones es que seguiremos cayendo en el gráfico, es decir, todavía no habremos visto los mínimos y seguirá cayendo después de ver esta vela tan verde que vemos al final del gráfico. Es decir, opción A volverá a máximos, opción B se moverá en un movimiento lateral y opción C volveremos a ver caídas muy fuertes marcando nuevos mínimos. Así que ya sabéis, de nuevo esta semana tenéis deberes. Os leo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Como reflexión final, pues ya lo hemos visto en el vídeo de hoy. Parece que hemos llegado a ese objetivo en el rebote, pero también parecía que habíamos llegado a ese objetivo el rebote, porque estábamos muy cerca al final de la semana pasada y hemos continuado subiendo con muchísima fuerza en los mercados. Hasta donde llega el rebote, pues vemos esas zonas de resistencia que marcan en muchas acciones, pero podrían llevar al límite a los cortos un poquito más. Hay que tener sangre fría en estos momentos si estamos en corto, y si estamos en largo también hay que tener sangre fría para salirnos a tiempo, porque si no puede que nos quedemos atrapados en el gráfico. Es un momento muy complicado para el trading, para invertir ya sea al corto, al medio o al largo plazo, porque nos van a intentar engañar por todos modos, por hacernos sentir que estamos en el lado equivocado o hacernos sentir que hemos acertado de golpe cuando estemos más seguros que nunca meternos en hachazo. Así que creo que es un momento clave para tener sangre fría, como decía André Costolani, a la bolsa hay que amarla ardientemente, pero tratarla con frialdad, y puede que esto haya que aplicarlo ahora mismo al pie de la letra en los mercados. Así que bueno, nos veremos esta semana de nuevo con nuevos análisis diarios, los seguiremos a diario, lo que está pasando, y no os vais a perder nada de lo que acaba sucediendo si veis este canal. Así que suscribiros y darle a la campanita si habéis llegado hasta aquí. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.